Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En esta ocasión vamos a estudiar un atributo de la personalidad que, según la imagen que tienen ustedes en pantalla, espero que ya digan como el Capitán América, entendí esa referencia, porque precisamente estaremos hablando de el nombre. Y debemos de iniciar aclarando que el nombre es considerado un atributo de la personalidad porque se trata de una cualidad que, desde el punto de vista jurídico, debe de tener toda persona, ya que éste ayuda a distinguirla a una de las otras y por lo tanto resulta indispensable para su correcto desenvolvimiento como sujeto de derecho. Para comenzar entonces, conversemos un poco sobre la naturaleza jurídica del nombre. ¿Para qué es el nombre? ¿Cuál es su utilidad? Y es que, en primer lugar, el nombre evoca a la persona en sus cualidades morales y sociales y la logra entonces identificar de entre otras. Esto, digamos que lo podemos ejemplificar muy fácilmente con un audio de TikTok que estoy seguro que ya conocen. What's your name? What? What is your name? Tony. Obviamente eso va precedido de una respuesta y luego la conversación continúa así. What's your name? Ezekiel. Y a Ezequiel también le dan su respectiva respuesta y por lo tanto estas personas se presentan entre ellas mismas y logramos conocer algunas de sus cualidades morales y sociales con ese ejemplo. Adicionalmente, el nombre nos ayuda a identificar la ascendencia o pertenencia familiar de las personas, especialmente gracias a sus apellidos. Y muy importante también es que nos ayuda a satisfacer los intereses públicos y privados para identificar a las personas en sus relaciones jurídicas, sociales y económicas, por lo que podemos así fácilmente identificar y diferenciar a las personas de unas entre otras. Por eso es que el nombre puede considerarse como un derecho básico de la persona y que sin duda es una también necesidad de esta para poderse desenvolver adecuadamente en todos medios. Por eso es que viene a recibir un carácter fundamental en el derecho salvadoreño al establecerse lo siguiente en el artículo 36 de la Constitución y dice así: toda persona tiene derecho a tener un nombre que la identifique y luego establece que la ley secundaria regulará esta materia. Sin duda alguna, el nombre es algo importante que no solamente sirve para que nosotros lo podamos lucir en alguno de nuestros escritorios o en un gafete que portemos, sino que tiene muchas implicaciones jurídicas, tanto así que también es reconocido a través de diferentes tratados internacionales que el Estado salvadoreño ha suscrito y ratificado y que por lo tanto son normas vigentes, dentro de los cuales podemos tomar algunos ejemplos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el cual específicamente dice que todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre. También la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. También podemos citar como ejemplo la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en donde, entre otras cosas, se dice que las mujeres tendrán los mismos derechos personales como marido y mujer, y entre ellos el derecho a elegir apellido, profesión y ocupación. De modo entonces que la mujer podría tener con esto la elección de ocupar siempre su apellido de soltera o añadirle a este el apellido de su esposo. Ya en un marco nacional,
la principal norma jurídica encargada de regular los aspectos relativos al nombre es la ley del nombre de la persona natural. Y esta, desde su artículo 1, viene a establecer que toda persona natural tiene el derecho al nombre que usa legítimamente, con el cual debe individualizarse e identificarse. Y a la vez también encontramos algunas regulaciones en el Código de Familia, donde, por ejemplo, se establece que todo menor tiene derecho a tener y preservar desde su nacimiento y en todo momento su nombre, nacionalidad, representación legal y relaciones familiares. Por lo tanto, encontramos que también el nombre tiene esta protección muy especial. Sin embargo, a pesar de todos estos reconocimientos del nombre como un derecho, y por eso lo mencionamos en el título de esta diapositiva como algo entre comillas, es que resulta difícil colocar el nombre dentro de algunas de las categorías conocidas del derecho subjetivo, que estoy seguro que podremos analizar el tema del derecho subjetivo en otro video más adelante. Y esto se debe, pues, básicamente a que, como ya vimos, sin duda alguno, el nombre es una facultad que viene a satisfacer las necesidades para su titular, como para poder individualizarse, para poder presentarse, para poder distinguirse de otras personas. Pero también tenemos que reconocer que al compararlo con otros derechos fundamentales, por ejemplo, su goce y su ejercicio, se ve un tanto limitado por varios aspectos que ya vamos a ir mencionando. Pero sin duda eso nos deja claro que se trata de un derecho. Pero también de lo que hemos conversado, observamos que existe un interés de parte de terceros, ya sean estos públicos o privados, para poder identificar plenamente a las personas y así distinguirlas también de otras en su pleno desenvolvimiento como sujetos de derecho. Por lo tanto, notamos que también puede considerarse como una especie de obligación, de manera que lo más adecuado en nuestro caso es que podríamos considerar que el nombre se trata de un derecho deber, tanto por las facultades que otorga como también por las obligaciones que impone su utilización, que más adelante pues vamos a desarrollar. Con este fundamento podemos entrar a analizar cuáles son las características del nombre, precisamente en atención a lo que acabamos de mencionar. Lo primero es que el nombre se caracteriza por su obligatoriedad. En primer lugar, más que una obligatoriedad, dijimos que es en realidad una necesidad de tener un nombre, ya que todas las personas vivimos en sociedad y por lo tanto necesitamos de ese distintivo para poder diferenciarnos de otras personas con las cuales convivimos y por lo tanto a la vez diferenciar a quién se le imputan obligaciones y a quién se le reconocen derechos en las relaciones jurídicas. Y a la vez existe por lo tanto la obligación de usar cada quien su nombre y no venir a usurpar el nombre de otras personas. Perdón. Adicionalmente, tenemos que hablar de la estabilidad. Y es que precisamente por la idea de que el nombre debe de identificar e individualizar a las personas, es necesario tener una conservación invariada del nombre para garantizar así su función. Cabe aclarar también que esta estabilidad es una regla general, que por lo tanto no es algo inmutable. Puede cambiarse bajo ciertos parámetros que también en este video vamos a desarrollar más adelante, pero sin duda alguna tenemos que adelantar que no puede cambiarse por un capricho, sino que puede hacerse dentro del margen que permite la ley.
Y muy importante también es la indisponibilidad del nombre. ¿Qué quiere decir eso? Que el nombre de una persona no es objeto de traslación. Aclaramos aquí también este concepto jurídico fundamental de la traslación, que hace referencia que no podemos hacer la tradición de este, es decir, transferirlo por un acto entre vivos, ni tampoco podemos hacer la transmisión en donde hagamos precisamente esta transferencia o traslación a través de un acto por causa de muerte. Es decir, no podemos dejarle en herencia a alguien que ocupe nuestro nombre. Estas son características fundamentales que todos los nombres deben de respetar en El Salvador. Ahora bien, podemos comenzar a analizar cuáles son los elementos que componen al nombre. En primer lugar, podemos hablar del nombre propio, que en otras legislaciones o en la doctrina también se les conoce como pronombre, nombre de pila o nombre de bautismo. En el caso de El Salvador se le da este concepto como nombre propio, el cual es el elemento característicamente individual del atributo de la personalidad, porque este tiene una elección voluntaria y no está establecido precisamente como obligación de ley identificar o seleccionar un nombre específico, sino que las personas que tienen la potestad para asignar los nombres tienen cierto grado de libertad para hacerlos y solamente deben delimitarse a no asignar nombres que estén prohibidos por la ley, que también ya vamos a llegar a conversar sobre eso. Y un punto también muy importante es que el nombre propio puede estar compuesto por una sola palabra o por hasta dos palabras como máximo, por lo que usamos este ejemplo de José Armando. Hay casos en los que los nombres pueden llevar también la palabra de, del, de la o similares antes de uno de estos nombres. Como por ejemplo, pudiéramos decir José del Ángel. En ese caso, cuando hablamos de José del Ángel o si dijéramos José de León, ese de se comprende que es parte integrante de el nombre y por lo tanto no estamos hablando de que se están utilizando tres o más palabras, sino que si este fuera José de León, entonces de León es una sola palabra y por lo tanto tendríamos así el máximo establecido de dos palabras válidamente. El siguiente elemento del nombre es el apellido, que también en otras legislaciones diferentes a la salvadoreña o por la doctrina podremos encontrar que se le conoce también como nombre patronímico o nombre de familia, pero en El Salvador ocupamos este que es el apellido. En el caso del apellido, y a diferencia del nombre propio, sí es impuesto por la ley debido a la pertenencia que las personas tienen a un grupo familiar, que ya vamos a ver cómo es que la ley designa que el apellido puede ser construido. Pero antes de eso, hay que preguntarnos, ¿quiénes son los que pueden asignar el nombre propio? Dado que por regla general se le asigna a un recién nacido, pero ¿quiénes se lo asignan? Pues este nombre propio para el recién nacido, como dijimos, es un acto o una decisión voluntaria, pero que sí tienen que decidir las personas que legalmente están facultadas para establecerlo. ¿Cuáles son esas personas que lo pueden establecer? Tenemos los siguientes supuestos. Y es que cuando el hijo o hija, obviamente, es de un matrimonio, nacida de un matrimonio, y entendiendo también aquí como matrimonio a la unión entre un hombre y una mujer, de acuerdo con las reglas salvadoreñas, que no puede ser por lo tanto un matrimonio religioso, sino lo que comúnmente conocemos como matrimonio civil, que se ha realizado por una entidad autorizada para tales efectos como un notario. Entonces, cuando este matrimonio tiene un hijo,
La facultad y obligación de asignar el nombre propio le corresponde al padre y a la madre por igual. Ellos juntos tienen que llegar a un acuerdo para poner el nombre. A falta de uno de los padres, ya sea que, por ejemplo, entonces la madre fallece en el parto o el padre falleció antes de poderle asignar el nombre a su hijo, entonces el padre sobreviviente, padre o madre, es quien debe hacer esa designación. Y en caso de que ambos padres lleguen a faltar antes de habérsele asignado el nombre al recién nacido, entonces podrán hacerlo los hermanos, abuelos y tíos del nacido en ese orden de preferencia. Ahora bien, hemos hablado aquí del caso específico cuando nace un hijo en matrimonio. Pero ¿qué ocurre cuando un hijo nace sin haber precedido de un matrimonio? Pero sí fue reconocido en la partida de nacimiento por el padre. Entonces, en ese caso, la designación le va a corresponder al padre y a la madre por igual. Pero si no ha habido ese reconocimiento, entonces le corresponde únicamente a la madre. Y si ante esa falta de reconocimiento o falta de matrimonio y no está la madre para poderle asignar el nombre, entonces le corresponde a los mismos parientes que mencionamos anteriormente, es decir, a los hermanos, abuelos y tíos en ese orden, específicamente viéndolo desde el lado materno del recién nacido. Estas son entonces las personas que tienen la capacidad para asignar el nombre propio y son reglas que están determinadas por la ley del nombre de la persona natural. Ahora bien, pueden existir casos extremos en donde no hayan hermanos, abuelos ni tíos que puedan asignar el nombre propio a una persona. ¿Qué ocurre? Pues la misma ley del nombre de la persona natural dice que al no poder encontrarse ninguna de estas personas antes mencionadas para asignar el nombre, esta facultad le corresponderá al Procurador General de la República, quien deberá entonces proceder con a hacer la inscripción en el registro de la persona natural. Ahora sí, entremos a ver cuáles son las libertades y restricciones para elegir el nombre propio, que son varias. Por regla general, ya podemos adelantar que hay bastante libertad para establecer y designar el nombre de una persona, solo que tenemos que enmarcarnos dentro de estas 4 restricciones. ¿Cuáles son? En primer lugar, que el nombre no puede ser lesivo a la dignidad humana. Y ojo, estamos hablando de nombre propio, no de apellido. ¿Cómo? No podemos ponerle un nombre, por ejemplo, a alguien que se llame Alambrito Sánchez Pérez. ¿Por qué? Porque Alambrito, como que si se pareciera a esta persona que fuera delgada. Imagínense también si el apellido fuera Delgado, se llamaría Alambrito Delgado, lo cual obviamente es lesivo para la dignidad humana. Tampoco puede ser impropio de personas, como por ejemplo que tengamos una hija y le querramos poner Charisandra Troca. Obviamente no le vamos a decir Pokémon, ni tampoco el nombre común o que normalmente le podemos asignar a una camioneta de una manera muy informal. Charisandra Troca, entonces sería un nombre prohibido. Tampoco puede ser equívoco respecto al sexo de la persona. Ojo, que esto sí tiene una excepción, y es que cuando esto puede ocurrir cuando el nombre esté precedido de otro determinante del sexo, como por ejemplo, a una mujer sí se le podría asignar el nombre de María José, y a un hombre se le puede asignar el nombre de José María, pero no al revés. Y por último, no pueden asignarse más de 2 palabras como nombre propio. Por lo tanto, no podemos tener personas que se llamen, por ejemplo, Dulce María Antonieta Luz del Ángel, porque estamos utilizando más de 2 nombres. Pero ustedes se pueden preguntar, bueno, pero yo sí conozco un montón de gente que tiene estas más de 2 nombres, o que no sé, o que tienen un nombre lesivo a la dignidad,
o que por la forma en que se los escribieron también es lesivo a la dignidad humana. ¿Qué pasa? Eso podemos preguntarle fácilmente a la persona cuándo nació. Y notarán ustedes de que, y espero yo, de que así sea, que es porque esas personas nacieron antes de 1990, más específicamente antes de la entrada en vigencia de la ley del nombre de la persona natural, porque antes entonces no se contaba con este grado de especificidad para las restricciones para elegir nombres propios. Por eso podemos encontrar gente que, por ejemplo, tiene el nombre hoy en día de Onedoyar, debido a que conocieron a una persona con quien engendraron a un hijo, pero este padre desapareció y por lo tanto su madre recordaba a su padre gracias al objeto que le dejó con su partida, que era un papelito verde donde se lee One Doyar, que es decir, $1. Eso ya no es posible hacerlo gracias a la ley del nombre. Ahora bien, ¿qué hay de la adquisición del apellido? Y es que la ley del nombre de la persona natural también nos viene a determinar ciertas reglas. En primer lugar, nos dice, los hijos nacidos de matrimonio, así como los reconocidos por el padre, fuera de un matrimonio, llevarán entonces el primer apellido del padre seguido por el primer apellido de la madre. Esto es lo más fácil que podemos entender. Porque aquí vemos entonces que no hay libertad para poner el apellido que los padres quisieran, sino que la ley ya obliga a establecer un apellido específico. Si tenemos al padre que se llama Juan Luis Guerra Rodríguez y a la madre que se llama Josefina Paz Figueroa, ya sea porque ellos han contraído un matrimonio o porque el padre voluntariamente ha reconocido a su hijo, o bien judicialmente también, que puede ser el reconocimiento forzoso, el hijo, por consiguiente, va a tener ambos apellidos de la siguiente manera. Dado que el padre le asigna el primer apellido y la madre el segundo, el hijo va a ser Guerra Paz, y no Paz Guerra, ni tampoco otro tipo de apellidos. Pero las cosas se complican un poco cuando ya hablamos de hijos no reconocidos por el padre, ya sea entonces que han nacido fuera del matrimonio y que el padre no los ha dado un reconocimiento ni voluntario ni todavía ha ocurrido un reconocimiento forzoso por vía judicial. Entonces, en ese caso, van a llevar los dos apellidos de la madre. Siguiendo con el ejemplo, si tenemos que Josefina es Paz Figueroa, por lo tanto su hijo va a tener los apellidos Paz Figueroa. Pero la cosa se viene a complicar aquí, y es que si estuviera uno solo de los padres, el funcionario encargado del registro del estado familiar le asignará uno de uso común, si la madre no se lo asignara, escogiéndolo de entre los de sus ascendientes más próximos. ¿Cómo? Veamos entonces este caso. Tenemos que Josefa Paz Martínez es madre de Josefina Paz. Josefina Paz nació antes de la entrada en vigencia de la ley del nombre de la persona natural y por lo tanto, como no había un padre que la reconociera, Josefa solamente registró a Josefina como Josefina Paz. Y por eso podemos tener en este ejemplo que Josefina tiene un solo apellido. Luego, Josefina tiene un hijo y ya tenemos obviamente la ley vigente de la ley del nombre de la persona natural que establece esta regla. Entonces, debido a que Josefina tiene solo un apellido, se le puede asignar un segundo apellido de la siguiente manera. Dado que la ley no distingue cuál de los dos apellidos de los ascendientes se le puede asignar, puede ser cualquiera de estos y podríamos hacer la siguiente conjugación, que podría ser Paz Paz o Paz Martínez, por ejemplo. ¿Por qué se toma esta medida y por qué no se le deja solamente un apellido como su madre? Y es que esto se ha hecho para resguardar al nacido de este estigma que injustificadamente han padecido muchos hijos por la naturaleza de su filiación y que, entre otros supuestos, pues obviamente se evidenciaba por la adjudicación del apellido, ya que entonces
con el hecho de tener un apellido, se le podría decir, perfecto, entonces esta persona no tiene papá. O bien, si ustedes vieron Game of Thrones, podrían decir, llamémosle entonces Juan Nieve o Jon Snow, porque no tiene papá. Entonces, obviamente, eso es discriminativo y por lo tanto, para resguardar la dignidad de la persona humana, se vienen a establecer estas medidas para poder así facilitar el pleno desarrollo de la persona. Ahora bien, una de las cosas que ya habíamos mencionado y es que el nombre puede ser cambiado en diferentes contextos. Por eso dijimos de que por regla general este es duradero, pero no es inmutable. Y es que el cambio de nombre puede ocurrir bajo los supuestos que establece la ley del nombre de la persona natural y siguiendo los procedimientos que en ella se desarrollan, que no vamos a entrar a hablar de todos esos procedimientos, sino únicamente a mencionar rápidamente los supuestos en los que procede el cambio de nombre. Y es que en primer lugar vemos que si uno de los padres no está de acuerdo con el nombre propio que el otro asignó al hijo por ser lesivo a la dignidad humana, impropio de personas o equívoco respecto al sexo, entonces se puede iniciar un procedimiento para que tal nombre sea cambiado. ¿Y eso cómo puede pasar? Imagínense entonces que la madre acaba de dar a luz y por lo tanto solo el padre va a hacer el registro o la inscripción en el Registro Nacional de las Personas Naturales y ahí, por ejemplo, puso un nombre que no habían acordado ambos padres y que resulta ser lesivo a la dignidad humana, por ejemplo. El segundo supuesto es cuando la paternidad fuere reconocida voluntariamente por un acto posterior a la inscripción del nacimiento del hijo, entonces el apellido se va a cambiar asignándole como primer apellido el del padre y como segundo apellido el de la madre, que es precisamente en este caso en donde hablábamos. Si teníamos que Josefina tuvo un hijo que no fue reconocido por su padre, sus apellidos eran Paz Figueroa. Pero si el padre aparece y el padre es de apellido Guerra y lo reconoce voluntariamente, entonces va a pasar a ser va a pasar a ser Guerra Paz. En el tercer supuesto es en el caso de un hijo adoptivo, porque este podrá personalmente o por medio de representante tomar los apellidos de sus adoptantes. También la ley del nombre de la persona natural contempla casos de cambio de apellido por orden judicial, como cuando se declara judicialmente la filiación paterna, que es lo que mencionábamos, que el reconocimiento del padre puede ser de forma impuesta a través de una sentencia judicial, dado que los hijos tienen derecho a recibir este apellido de sus padres y generar este reconocimiento forzoso, que como ya hemos hablado en otras ocasiones, al hablar de los indicios, la prueba de ADN es el indicio perfecto con el cual se viene a fundamentar este tipo de filiación paterna. O bien también puede hacerse cuando se fije un parto o cuando hay una suplantación de los verdaderos padres y así a través de sentencia judicial se determina cuál debe de ser el verdadero apellido de la persona. Y los otros 4 supuestos también son los siguientes. Primero, cuando el apellido de la mujer que contraiga matrimonio, ella podrá decidir si seguir usando sus apellidos o agregar a continuación de su primer apellido el primero de su cónyuge, precedido o no de la partícula de. Así, por ejemplo, si teníamos en los casos anteriores que la esposa es de apellido Paz y el esposo es de apellido Guerra, entonces ella sería Paz de Guerra, por ejemplo. También tenemos el caso en que si una mujer es o queda viuda y esta no contrae nuevas nupcias, entonces, y ella ha optado, por agregar a su primer apellido el primer apellido de su cónyuge, entonces podrá seguir utilizando ese apellido o anteponer a la partícula de la palabra viuda o su abreviatura.
Es decir, si teníamos que la señora Paz de Guerra quedó viuda, ella puede cambiar su nombre para poder ser la señora Paz, viuda de Guerra. El otro supuesto es en el caso de homonimia, y es que cualquiera de los interesados tendrá derecho a solicitar que se cambie su nombre propio. Como por ejemplo, si ustedes tienen un homónimo con un reconocido criminal y que por lo tanto eso les genera problemas, que cada rato les piden antecedentes penales, por ejemplo, o solvencia policial, para poder determinar que no son esa persona cuyo nombre comparten, entonces pueden solicitar que se cambie su nombre propio. Y por último, también vemos que procederá el cambio del nombre propio o incluso del apellido solo por una vez cuando fuere equívoco respecto del sexo, que sea impropio de la persona o lesivo a la dignidad humana, o cuando se trate de un nombre o apellido extranjero que se refiere, que se quisiere castellanizar o sustituir por uno de uso común, que esto obviamente para facilitar también el libre desenvolvimiento de la persona en la sociedad. Entonces, lo que tenemos que ver aquí es que el nombre puede cambiarse bajo varios supuestos, pero no de forma caprichosa. Y ya para finalizar, es que en todo esto hemos estado hablando solo de las personas naturales. ¿Y qué hay de las personas jurídicas de sustrato colectivo? Pues bien, estas también cuentan con ese atributo de la personalidad para poder identificarlas y diferenciarlas plenamente. Y también cuentan con cierto grado de libertad para poder asignar estos nombres, pero tienen también ciertas restricciones que respetar que determina la ley, que son muchas, pero vamos a tocar solo algunos ejemplos, dado que el Código de Comercio viene a incluir algunas regulaciones sobre su nombre, las cuales, por regla general, permiten hacer saber a terceros cuál es el régimen de responsabilidad al que están sujetos los integrantes de las personas jurídicas de sustrato colectivo. Entonces, ya sea los socios o accionistas, dependiendo del tipo de sociedades que se conformen, tienen la libertad de asignar el nombre, pero tienen que respetar específicamente algunas palabras que deben de incluirse que determina la ley. Como por ejemplo, en el artículo 73 del Código de Comercio se establece lo siguiente: la sociedad colectiva se constituirá siempre bajo razón social, la cual se formará con el nombre de uno o más socios, y cuando en ella no figuren los de todos, se les añadirán las palabras y compañía u otras equivalentes, por ejemplo, y hermanos. Entonces podríamos hablar de que tenemos guerra, paz, abogados y compañía. Así. En el artículo 191 del Código de Comercio también se viene a establecer que la sociedad anónima se constituirá bajo denominación, la cual se formará libremente, sin más limitación que la de ser distinta de la de cualquier otra sociedad existente, e irá inmediatamente seguida de las palabras sociedad anónima o de la abreviatura SA. E incluso, ojo con esto, que el mismo artículo dice: la omisión de este requisito acarrea responsabilidad ilimitada y solidaria para los accionistas y los administradores, por lo tanto es, digamos, una consecuencia jurídica bastante grave para este tipo de sociedades que pretenden dividir así la responsabilidad de las personas para que no sea de forma ilimitada y solidaria. Entonces, estos son algunos ejemplos, pero debido a que estamos analizando esto solo desde la perspectiva de un concepto jurídico fundamental, que es el nombre, y que también que es un atributo de la personalidad, ya no ahondaremos más en el tema. Por lo tanto, vamos a finalizar aquí, agradeciéndole siempre por su atención y por su apoyo que nos pueden dar dejando su like, suscripción y comentario en este video, contándonos también qué les pareció y qué nombres creen ustedes que pueden ser lesivos para las personas o nombres que les parecen muy curiosos que quisieran compartir para que los comentemos entre todos. Así que con esto me despido y nos vemos en otra ocasión.